Pregunta, ¿el eje da 225 de ángulo? El ángulo da 225. Hay que sumarle el 180, porque está en el cuadrante 3. Claro, Bueno, pero entonces está bien. Pero entonces está bien, es 40 a 180. Ustedes tenían esto, tenían un vector, o sea, que acá les daba 4J, perdón, 4I. Esperen que voy a borrar. Esto les decía que era 4I y este era 4 versor J, ¿no? ¿Así? Correcto. Sí. Bueno, entonces, si ustedes acá, supónganse, si más o menos la tienen medio clara de matemática, si ustedes tienen los dos catetos iguales, este ángulo es 45 y este ángulo es 45. Claro, siempre es así. ¿Sí? Pero nosotros tenemos, acuérdense de cuando definimos en forma polar, es el ángulo que va desde el 0 hasta el vector. Entonces tenemos 180 que suman hasta el cuadrante, hasta el segundo, más 45 les da en total que este ángulo son 225 grados. ¿Sí? Y si no se dan cuenta de esto y hubieran hecho arcotangente de 4 sobre 4, esto les da 45 grados. ¿Sí? Ah, no sé, profe, se ve que me dio mal. Sí, capaz no puede, como es, bueno, yo calculo que la calculadora, si hiciste todo el resto de los ejercicios, lo debes tener. Lo que no puse fue las medido. paréntesis en la calculadora. A ver, entonces, claro, puede ser que te Las haya tomado. paréntesis se pone automático. Ahí está, claro. Con paréntesis me da 45. Ya debes haber hecho, a ver, haces, claro, te quedó arcotangente de 4, no sé, dividido 4, y te daba 18,99, 19 Exacto. grados, claro, está bien. Si no, Sí. puedes hacer una fracción directamente ahí. O sea, en vez de poner dividido, Claro. puedes poner el cosito de la fracción y es más fácil. Te sale siempre, es la vieja confiable. Es como poner uno igual. 4 cuartos. Cotangente de Sí, 1 a también, 45. O sea, poner de shift viste que tangente, uno, el numerito, el de la fracción y el otro numerito que siempre te va a ser la vieja confiable, nunca te va a fallar si la calculadora. sí, porque vieron que ustedes, ustedes no, yo también, cuando tenemos que hacer cuentas en un examen, por más que hagamos 10 dividido 2 y sabemos que nos tiene que dar 5, lo hacemos igual con la calculadora por las dudas. Entonces, pongan arcotangente de 4 sobre 4 como fracción, aunque sabemos que es 1, pongan todo como con la mayor seguridad de que no se van a equivocar, ¿sí? Y bueno, igual ahora ya saben que que hablamos esto, que cuando tienen los dos catetos iguales, el ángulo que les tiene que dar es de 45, ¿sí? Porque es como si tuvieran un cuadradito así partido a la mitad y tienen los dos triangulitos y les da 45 y 45. Es lo mismo si tuvieran los catetos 1 y 1, 2 y 2, lo que sea. El ángulo es de 45. Eso, yo la cuenta de arco tangente no la hice Sí. y deducí que era Está bien. 225 porque era 4 y 4 de cada lado, de cada eje. Está perfecto. Menos 4 y menos 4. Está perfecto. Cuando todas las herramientas que ustedes van aprendiendo las pueden ir incorporando y las pueden ir utilizando, ¿sí? Como ya les digo, después uno en una instancia de examen siempre trata de asegurarse y lo que uno dice, bueno, lo deduje y por ahí está bien y tiene miedo de confundirse, lo puede hacer, pero si se dieron cuenta de eso es como lo mejor. En el parcial, si hay un caso como este y no pongo cómo que llegué, pero sí que lo pude deducir, ¿me lo toman igual? Sí, si a vos te preguntan, te dicen, definilo en forma polar y vos pusiste acá 45. Te da mal. No. Bueno, sí, si la forma claro, polar, en forma polar está mal. 45, está mal, pero si como dedujiste vos acá que esto es 45, ya Sí. no, ya es cosa tuya. Excelente. ¿Sí? Gracias. Muy bien. De nada. Bueno. Entonces, todo lo que vimos nosotros en la clase pasada sobre vectores, lo vimos como algo matemático, donde nosotros utilizábamos un vector y le decíamos, bueno, tenía un módulo y un ángulo, por ejemplo, en la forma polar, pero esto nosotros lo vemos porque lo vamos a aplicar en algo. Lo que vamos a empezar a ver ahora es una parte de la física que nosotros lo vemos como estática, que en realidad es
una parte de la física en donde empezamos a estudiar qué pasa con las fuerzas, qué pasa con los movimientos, y vamos a estudiar el caso específico en que los cuerpos, los objetos o los sistemas que nosotros estemos estudiando se encuentran en equilibrio. Por eso es que nosotros empezamos primero con los vectores, porque es lo que primero necesitamos para poder después empezar a ya entrar un poquito con el tema de las fuerzas. Y ustedes, yo calculo que deben haber estado leyendo el apunte. El concepto de fuerza que manejamos, que se maneja en general, es como una acción capaz de producir cambios en el movimiento de un cuerpo o en la estructura de un cuerpo. O sea que ahí estamos hablando de movimiento y de nosotros, piensen ustedes que por ahí si le aplicamos una fuerza a algo que se puede deformar, esto cambia la estructura del cuerpo cuando le aplicamos una fuerza. Las fuerzas sí o sí surgen de la interacción entre dos cuerpos, ¿sí? No hay fuerza sino hay algo que esté interactuando. Y acá vamos a empezar a hablar también un poco de un sólido rígido, y si nos retrotraemos un poco a lo que habíamos visto por ahí cuando hablábamos del lenguaje de la física, de los modelos que nosotros utilizamos para poder estudiar un poquito la realidad, hablábamos como modelo de una abstracción de la realidad que nosotros usábamos para estudiar. Entonces, para estudiar esta parte de la estática, lo que vamos a estar trabajando es con cuerpos. Nuestros sistemas físicos van a poder moverse, o sea, se van a poder trasladar o rotar, como le pongo ahí, van a poder darse estos dos movimientos, pero idealmente no se van a deformar, no vamos a estar trabajando con cambios en la estructura del cuerpo, solamente si se mueven. ¿Qué va a pasar? Nosotros cuando hablamos de fuerza, todavía yo les digo una fuerza, es una acción capaz de producir cambios en un movimiento. Bueno, pero esta fuerza, si yo tendría que definir si es una magnitud escalar o vectorial, ahí vemos un esquemita de una bola. Si nosotros, dependiendo de dónde aplicamos la fuerza, vemos que la bola se puede mover para diversos lugares. Entonces, el movimiento que va a tener esta bola va a depender no solamente de la intensidad con que nosotros apliquemos la fuerza, que la intensidad en realidad es lo que nosotros veíamos del módulo de un vector, sino también de la dirección y el sentido. Entonces, si estamos hablando de intensidad o de módulo, si estamos hablando de dirección y si estamos hablando de sentido, estamos hablando de la fuerza como una magnitud vectorial. Por eso es que necesitamos saber de vectores para poder ver cómo nosotros nos vamos a poder manejar en sistemas donde probablemente actúen varias fuerzas y saber cuál es el resultado de todas esas fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Entonces, por eso es que empezamos primero viendo vectores, porque las fuerzas son magnitudes vectoriales. Acá ya les hablé de que surgen de la interacción entre los cuerpos. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que cuando interactúan dos cuerpos va a haber una pareja de fuerzas que actúan en cada uno de los cuerpos. Esta pareja de fuerzas yo le pongo ahí que no se anulan entre sí, ya que actúan en cuerpos distintos. Esto por ahí es un poquito difícil de observarlo a primera vista, pero cuando yo les voy a poner los ejemplitos y vamos a tratar de ver un poco de qué se trata. Esto de las fuerzas de acción y reacción es la tercera ley de Newton. Newton tiene 3 leyes, una de ellas es esta, y de lo que habla es justamente un poco lo que estamos viendo en este ejemplo del pie y la pelota. Cuando nosotros queremos patear una pelota, el pie ejerce una fuerza sobre la pelota, y a su vez la pelota va a ejercer una fuerza sobre el pie. Yo acá les estoy poniendo, ven que en el tercer cuadrito de la flechita, que la fuerza de A, el módulo, es igual al módulo de la fuerza de B. Por eso son parejas de fuerzas, ¿sí? Porque van a tener las dos la misma intensidad, o el mismo módulo. Van a actuar sobre la misma dirección. Fíjense que las dos fuerzas están sobre la misma recta de acción. Pero el sentido de la fuerza A es justamente el opuesto al sentido de la fuerza B. ¿Y por qué es que estas fuerzas, yo digo que no se cancelan? Porque nosotros cuando estemos estudiando los sistemas con los cuerpos, para nosotros un sistema acá es el pie y otro sistema es la pelota. O sea, son cuerpos distintos. Entonces, cuando nosotros veamos la pelota, sobre la pelota vamos a ver una fuerza aplicada externa, que es la de la pelota. Y sobre el pie vamos a ver aplicada otra fuerza, que es la que le hace la pelota al pie. Entonces, por eso es que las fuerzas no se anulan, porque si evidentemente tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección y los sentidos opuestos, estas dos fuerzas se podrían anular. Pero no, porque estamos tratando sistemas distintos. Nosotros o vamos a estudiar la pelota o vamos a estudiar el pie, no vamos a estudiar el conjunto pelota-pie.
Y para que veamos un poquito mejor esto, les traigo otro ejemplo que me pareció que estaba genial. Bueno, obviamente está sacado de internet, pero se ve acá que hay una nadadora, está marcado cuál es nuestro sistema de interés, que va a ser la nadadora, y fíjense que acá está el par ese de acción y reacción que yo les hablo. Cuando nosotros vemos en conjunto el pie con la pared, la nadadora le ejerce una fuerza a la pared. La pared obviamente no se mueve porque es mucho menor la masa o lo que ejerce la nadadora sobre la pared, y la pared a su vez ejerce una fuerza sobre los pies de la nadadora que hace que ella se pueda impulsar. El módulo de ambas fuerzas va a ser el mismo. Poseen la misma dirección y sentidos opuestos como lo habíamos Profe, visto en antes. en estos casos, entonces, ¿el módulo de ambas cosas siempre va a ser el mismo? Siempre va a ser el mismo, porque la interacción es la misma. O sea, la fuerza que le genera uno u La otro fuerza y la intensidad es la misma. exactamente, la intensidad va a ser siempre la misma. Ok. Pero como les decía recién, ¿por qué esta pareja de fuerzas no se anula? Justamente porque actúan en sistemas físicos diferentes. Un sistema físico para nosotros va a ser la nadadora, y otro sistema físico, si quisiéramos estudiar, va a ser la pared. Entonces, para el sistema físico de la nadadora, la fuerza que la pared ejerce sobre los pies es una fuerza externa al sistema y va a afectar su movimiento. La otra fuerza, que es la de los pies sobre la pared, no afecta al sistema porque está justamente en la pared, en el otro sistema. Entonces, es por eso que las dos fuerzas no se van a cancelar. O sea que nosotros cuando veamos ahora cuerpos o móviles o lo que sea que estén afectados por una fuerza, nosotros vamos a estar hablando siempre de un sistema en particular. Esa fuerza va a estar ejercida, nosotros se las vamos a dar como una fuerza que se aplica sobre algo, les vamos a dar cuál es la intensidad, la dirección probablemente y el sentido de cuáles son esas fuerzas. Ya no vamos a estar hablando de la pareja de acción y reacción, pero tenemos que entender que si no hay una interacción entre dos cuerpos, estas fuerzas no se generan. A su vez, dependiendo de cómo sean las fuerzas, yo les contaba que habían movimientos que podían ser de traslación o de rotación. Bueno, eso va a depender de las direcciones que posean las fuerzas que se les aplican sobre un cuerpo. Cuando ustedes vieron o estuvieron leyendo sobre vectores y sobre fuerzas, por ahí vieron la palabra concurrentes. O sea, cuando yo les digo que dos rectas son paralelas, ustedes más o menos identifican de qué estamos hablando, ¿sí? Dos rectas paralelas son dos rectas que van una al lado de la otra que no se cruzan en ningún punto. Ahora, ¿qué pasa cuando dos rectas son concurrentes? Tiene una resultante. No. Actúan en el mismo lugar. Cuando dos rectas son concurrentes, significa que concurren a un punto, ¿sí? En un punto se van a cruzar. Dos o más fuerzas pueden ser concurrentes cuando las rectas de acción se cruzan en un punto. Entonces, fíjense en el esquemita que les estoy mostrando ahí, estos dos hombres están ejerciendo dos fuerzas que no tienen que ser las mismas, de intensidad, o sea, vemos que la dirección y el sentido no son las mismas, pero de intensidad no tienen que ser la misma. Tienen que mover este bote, entonces fíjense que las rectas de acción que contienen esas fuerzas se cruzan en un punto. Entonces decimos que estas fuerzas son concurrentes. Nosotros cuando las trabajemos vamos a poder poner un sistema de referencia donde concurren estas dos fuerzas, las dos rectas de acción, y vamos a poder trasladar las fuerzas a ese punto. En las fuerzas concurrentes, entonces, las direcciones de los vectores se van a cruzar en un punto, y acuérdense bien después, o tengan en mente esta imagen. ¿Y qué va a pasar? Cuando las fuerzas son concurrentes, pueden provocar movimientos de traslación. Solamente traslación, no va a haber rotación. ¿Qué necesitamos entonces? Otro tipo de fuerzas para que haya algún otro tipo de movimiento, como es el movimiento de rotación. Y acá es donde aparecen las fuerzas que son paralelas. Y un caso muy sencillo, y es el que ven ahí como el sube y baje, que después lo vamos a ver la próxima clase también con máquinas simples, que es un sistema que se usa para simplificar muchas situaciones diarias que habitualmente nosotros tenemos para poder estudiarlas. Fíjense que sub y baja es una barra que, como les decía yo anteriormente, la vamos a tratar como que es una barra que no se deforma, no cambia su sección, es una barra homogénea. Tiene un apoyo que puede estar en el centro, en general está en el centro, y entonces la niña, por ejemplo, está sentada, provoca
con una fuerza hacia abajo, que es la fuerza que en este caso sería el peso de la niña. El hombre hace un peso hacia abajo, son otras fuerzas. Fíjense que las dos fuerzas tienen recta acción que son paralelas, en ningún momento se cruzan. Si yo esas dos fuerzas ejercidas por las dos personas, no hay nada que la sostenga, esta barra se cae. Entonces, yo con esas dos fuerzas que son paralelas, puedo provocar una traslación de la barra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esta barra no se cae? Porque yo en el medio le estoy poniendo un apoyo que ejerce una fuerza con el sentido contrario a esas dos. Entonces, fíjense que la fuerza que hace la niña con su peso, la fuerza que ejerce el niño con su peso, y la reacción que se hace en el apoyo, que es esta que figura acá con N, las tres son paralelas. ¿Sí? Entonces, las direcciones de los vectores no se van a cruzar en ningún momento. Y esto puede provocar movimientos de traslación y de rotación. ¿Qué pasa si yo saco el peso de la niña? Esta barra va a rotar, como un sub y baja. Si yo le saco el peso del hombre, la barra va a rotar en el otro sentido. Después vamos a ver qué convención de signos nosotros adoptamos para que esto pueda rotar, pero fíjense que acá, no solamente que el peso de las dos personas podían provocar que la barra se traslade si es que yo no le pongo un apoyo, y una vez que yo le pongo el apoyo, esa barra no se va a trasladar, no se va a caer, pero sí va a rotar alrededor de un punto. Entonces, cuando tenemos fuerzas paralelas, pueden aparecer los dos movimientos, de rotación y de traslación. Lo primero que vamos a ver es qué pasa con las fuerzas concurrentes, porque es un poco lo que estuvimos viendo, que era lo que pasaba con los vectores. ¿Sí? Los vectores, cuando estuvimos viendo cómo se descomponían o cuándo los podíamos volver a componer para pasarlos de una forma en componentes a una forma polar, veíamos que siempre los vectores salían como de un solo punto, entonces eran concurrentes. Las fuerzas concurrentes puede pasar que actúen en la misma dirección y sentido. Fíjense que acá yo estoy aplicando dos fuerzas de distinta intensidad, pero las dos tienen la misma dirección y van apuntando hacia el mismo lado, entonces yo las voy a poder sumar tranquilamente, sumar componente a componente, como sumamos con componentes, o polarmente también. Las fuerzas pueden actuar en la misma dirección, pero en sentido contrario. Y el último caso es cuando las fuerzas actúan en distinta dirección. Fíjense que F1 y F2 tienen direcciones que acá se cruzan en un punto, que en este caso son perpendiculares, pero no necesariamente tienen que ser perpendiculares. Si están una a 45 grados respecto de la otra, también actúan en distintas direcciones y sin embargo se van a cruzar en un punto. Así que tenemos como un espectro bastante amplio de todas las variantes y las posibilidades en que pueden estar actuando las fuerzas concurrentes. Lo más normal, y lo que vamos a estar trabajando, porque es en lo que nos podemos adentrar un poco y decir, bueno, utilizamos un poco todo lo que vamos aprendiendo, es que las fuerzas actúen en distinta dirección y que no sean sobre la misma dirección, que sean en direcciones distintas. Entonces vamos a tener que descomponer cada una de las fuerzas, después ver cómo da sumar esas fuerzas, y bueno, por eso es que en general vamos a actuar con fuerzas que no estén en la misma dirección. Vemos acá un sistema, supongamos que sea un sistema que nosotros queremos estudiar, que qué pasa con el farol ese que está colgado. Y entonces, nosotros podemos identificar que en el farol van a estar actuando esas tres fuerzas, dos fuerzas que fíjense que yo en vez de llamarlas F1 y F2 las llamé T1 y T2, y a la fuerza que va hacia abajo la llamé peso. A estas T1 y T2 les pongo el nombre ST de tensión, porque en general a las fuerzas, estas que están ejercidas por una cuerda, un hilo, cadena, cable, cualquier cosa que nosotros podemos usar para sujetar algo, todos estos elementos, les aclaro, los consideramos inextensibles. A estas fuerzas las llamamos tensión. No nos vamos a poner tan rigurosos, si ustedes les ponen F1 y F2, considerando que en realidad son fuerzas, no está mal, pero si quisiéramos empezar a llamar a partir de ahora por su nombre más riguroso, deberíamos llamarlo tensión. Después vemos ahí que otra de las fuerzas que les podemos dar el nombre es el peso, que es la fuerza con que la Tierra atrae un cuerpo por acción de la gravedad. Cuando nosotros podemos definir lo que es una fuerza, decimos que la fuerza equivale a ser la masa de un cuerpo multiplicado por una aceleración.
Si nosotros hacemos la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración de la gravedad, eso es lo que nos da el peso. El peso nosotros siempre lo vamos a ver vertical y con sentido hacia abajo, porque va a estar siempre con sentido perpendicular a la Tierra, perdón, con dirección perpendicular a la Tierra y con el sentido hacia la Tierra. El peso siempre va a ser así. Nosotros no le vamos a dar masas de objetos y aceleración de la gravedad, sino que les vamos a decir solamente cuánto es el peso. Así que por ahora no van a tener que calcular nunca el peso, nosotros les vamos a decir cuánto es el peso de cada objeto con los que nos estemos manejando. Y después va a haber una tercera fuerza, que quizás no la veamos tanto ahora, que la vamos a ver, la clase que viene la vamos a ver cuando veamos los planos inclinados, que es como esto que estamos viendo acá, que es que cuando nosotros apoyamos algo sobre un plano, ese plano ejerce sobre los objetos una fuerza que es normal, que siempre se llama normal porque algo que es normal es algo que es perpendicular. Entonces esta fuerza normal siempre va a ser perpendicular al plano de apoyo. Estas son tres fuerzas que, como yo les decía, las llamamos de esta manera particular, y que estaría bueno que empecemos a llamarlo como debe ser, ¿sí? Pero bueno, ya les digo, no se preocupen si ustedes ahora ponen fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 al peso, vamos a estar hablando de lo mismo. Si saben cómo hacer una sumatoria de fuerzas o cómo sacar la resultante de un sistema, en este punto no nos vamos a poner tan rigurosos sobre cómo llamen a las fuerzas. Pero bueno, son tres fuerzas que los que leyeron en el apunte también hace hincapié un poquito en cómo son estas fuerzas. Acuérdense, como son fuerzas y son magnitudes vectoriales, cada vez que yo estoy llamando a una, le ponemos la flechita arriba. Hay algo que no sé si se los dije en la clase pasada, pero nosotros, en vez de llamar a un vector con las flechitas hacia arriba, podemos llamarlo T y en negrita. Esto, yo cuando veía el cuestionario no me acordaba si se los había dicho, pero cuando ustedes, en el cuestionario es muy difícil, no podemos ponerle una letra con una flecha arriba, porque el sistema no lo permite, bueno. Entonces, fíjense que cada vez que le poníamos el vector b sub x, le poníamos b sub x con negrita. El versor y, como el versor y es un vector, y también estaba en negrita. O sea que cuando ustedes vean algo que está en negrita, es muy probable que sea un vector, ¿sí? No solemos utilizar las negritas para otras cosas, solamente para nombrar vectores, y eso tenemos especial cuidado en eso justamente porque como el sistema del campus no nos permite poner vectores, utilizamos la negrita para todos los vectores. Bueno, hasta aquí, ¿cómo venimos? Bien, tranqui. Bien. Bueno, muy bien. Bien. Entonces, Bien. ahora que vimos entonces más o menos cómo podemos llamar a alguna de las fuerzas, vamos a ver que cuando empecemos... Perdonen, pero los acabo de mutear a todos. Hay algo que llamamos diagrama de cuerpo libre, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre justamente es una representación gráfica que nosotros hacemos del cuerpo que estamos queriendo estudiar y evidenciamos todas las fuerzas que actúan sobre él. Recién veíamos un poquito el farol, vemos las tres fuerzas que están actuando sobre el farol. Disculpen. Vemos las tres fuerzas que están actuando sobre el farol. Nos tenemos que asegurar de incluir todas las fuerzas que estén actuando sobre el objeto. Si nosotros vemos que un objeto está colgado de dos sogas, nunca nos tenemos que olvidar de cuál es el peso. Bueno, no deben aparecer las fuerzas que el objeto ejerce sobre otros cuerpos. Y cuando nosotros estas fuerzas las ven que están aplicadas sobre un punto, en este caso es muy fácil ver que están aplicadas en ese punto, pero a su vez, cuando nosotros estamos estudiando sistemas físicos, nosotros adoptamos también, ¿se acuerdan lo que les decía algo que se llamaba punto material? Que es que el objeto que nosotros estamos considerando no lo estamos considerando con las dimensiones que tiene, sino que estamos considerando un punto material en el cual nosotros le aplicamos o estudiamos lo que queremos estudiar. Entonces acá consideramos el farol como si fuera un punto material, las tres fuerzas que están actuando sobre ese farol, y una vez que nosotros querramos empezar a estudiar este sistema de fuerzas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que les parece que necesitamos?
que veíamos cuando estábamos trabajando con vectores. Si yo quiero descomponer vectores, Magnitudes. expresar algo. Sí, las magnitudes las tengo, pero si yo quiero, por ejemplo, El pasar sistema. cada uno. Ahí está, perfecto. No se escuchó muy bien, pero algo de sistema escuché. Y es verdad, lo que Sí, se necesitamos. corta todo, perdón. No, está bien. Es que se le suele asignar un sistema de referencia. El sistema de referencia es el que vamos a utilizar mayormente, es el de X e Y. Fíjense que yo les pongo, bueno, los dos ejes cartesianos como siempre, X e Y, y acá arriba hay como una especie de simbología donde hay dos flechitas con un signo más que significa cuáles son los sentidos positivos del sistema de referencia. Por ahora, con fuerzas concurrentes, que solo tenemos movimientos de traslación, vamos a utilizar estos dos ejes. Después, este sistema de referencia, este esquemita, se va a terminar de completar con el sentido de dar un giro y vamos a llegar a ver qué pasa con las rotaciones. Bueno, una vez que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre con el sistema de referencia, ahí sí podemos empezar a trabajar y ver un poco qué es lo que pasa con estas fuerzas, porque qué es lo que queremos nosotros estudiar de esas fuerzas. Bueno, en este caso, ver si esto se encuentra en equilibrio o ver si el peso del objeto es tal, cuáles serían las fuerzas necesarias, las tensiones 1 y 2 para que esto se encuentre en equilibrio, se pueda sostener. Bueno, esas son todas cosas que nosotros vamos a estar trabajando. Profe, una pregunta. El peso siempre Sí. va en el eje Y, ¿no? En el eje, siempre va hacia abajo. Siempre va hacia abajo y vertical. Después vamos a ver que vos podés rotar los ejes y el peso siempre va a seguir quedando vertical hacia abajo. Si vos tomás el eje así vertical y siempre va a coincidir, ¿sí? Después en los planos inclinados nosotros vamos a rotar los ejes y no va a coincidir, pero lo que sí tenemos que saber es que la fuerza peso siempre va vertical con sentido hacia abajo. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Bueno. ¿Qué más? A ver. Un auto ahí está siendo tironeado por dos fuerzas. Estas fuerzas tienen distintas direcciones. Si ya están dibujadas a escala, vemos que F2 es un poquito más larga que F1, entonces vemos que una tiene más módulo que la otra. Lo que no sabemos es hacia dónde se va a mover este auto. Bueno. Sistema de fuerzas es el conjunto de fuerzas que están actuando sobre un cuerpo. Ahora, si yo sumo, ¿yo puedo sumar estas dos fuerzas? Creo que no. Sí, no sé si está bien, pero ¿se pueden sumar si son recurrentes? Sí, porque son fuerzas Yo creería concurrentes. que no. Recurrentes. Si ustedes tenían dos vectores, cualquiera, ¿los podían sumar? Sí. No O sea, tienen la misma vectores- dirección, no tenemos ángulo, pero se puede sacar una resultante. Perfecto, esa era justo la palabra que quería escuchar, la palabra resultante. Si nosotros tenemos un sistema de fuerzas, podemos sumar estas fuerzas y lo que nos va a dar es una resultante, que es como un vector suma. Si nosotros tenemos la resultante, que es este vector suma, podemos tener estas dos fuerzas o podemos tener solamente la resultante, que sería una única fuerza que produce sola el mismo efecto que todo este sistema de fuerzas. Es el resultado de la suma de las fuerzas. Claro, exactamente. O sea que si yo tuviera aplicado sobre este auto estas dos fuerzas con dos hombres tirando, o un solo hombre tirando con la misma intensidad con la misma fuerza que haría la suma de estas dos, sería lo mismo. O sea que resultante, yo un poco les había hablado la vez pasada, creo que les había dicho a ustedes que cuando hablábamos de suma de vectores, en realidad fuerzas la utilizábamos con la palabra resultante. Entonces acá fíjense que estas dos fuerzas son concurrentes, o sea, concurren a un mismo punto. Nosotros las podemos poner sobre un sistema de referencias. Acuérdense siempre, lo primero, esto voy a ser muy insistente, muy repetitiva, y voy a pasar por densa, pero no me importa. Siempre lo primero que tenemos que hacer es poner un sistema de referencias, porque si no, no sabemos a partir de dónde nosotros estamos explicando nuestro fenómeno o sistema que nosotros estemos estudiando. Entonces, básico poner los ejes y poner cuál es el sentido positivo de nuestros ejes con este esquemita acá arriba. Ubicamos nuestras dos fuerzas acá y lo que vamos a tener, si nosotros hacíamos, ¿se acuerdan? La resolución gráfica era, trazábamos las paralelas a cada una de ellas y partiendo desde el origen
y hacia donde se cruzan las rectas tenemos una resultante. O sea que si sobre este auto hay una persona haciendo la fuerza 1 y una persona haciendo la fuerza 2, va a pasar lo mismo que si hubiera una sola persona haciendo la fuerza R. ¿Sí? Son sistemas que son equivalentes. Y esto es un poquito nosotros lo que queremos buscar. ¿Qué pasa con esta resultante? Porque muchas veces vamos a querer poner un sistema en equilibrio. Entonces, si nosotros hacemos la resultante, después, ¿qué deberíamos hacer para poner esto en equilibrio? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, Una fuerza que se oponga. Una fuerza que tenga igual magnitud, pero en sentido contrario. Genial, genial. Entonces ya algo que vamos a ver un Sumarle poquito más. 180 grados. Bueno, Muy restarle en bien. este caso. Claro, a esta resultante le aplico una que esté 180 grados, o sea que va a tener el sentido justo opuesto y la misma dirección y la misma intensidad. Genial. O sea, vamos más o menos bien. Bueno, por ahora igual lo que vamos a ver es hallar la resultante de un sistema. Ese mismo sistema, nosotros tenemos estas dos fuerzas. La resultante es la suma de las fuerzas, o sea que yo voy a tener que la resultante, vector, es la suma del vector F1 más F2. Y aparece este simbolito acá que se llama sumatoria de fuerzas. Cuando nosotros estamos sumando cosas, acuérdense que tenemos que sumar cosas que tengan las mismas unidades, aparece este signito que es como una especie de una M acostada, que se llama sumatoria de fuerzas. Cuando yo tengo muchas cosas que las puedo sumar, las puedo identificar con este simbolito. Entonces, para hacer una resolución de manera analítica, lo que yo tengo que hacer es descomponer estas fuerzas, como hacíamos con los vectores. ¿Se acuerda que descomponíamos en versor I y versor J? Agrupábamos todo lo que estaba en el versor I, agrupábamos todo lo que estaba en el versor J y podíamos sacar cuáles eran las componentes. Entonces, ahí fíjense que tenemos, yo hice la descomposición de la fuerza 1 en el eje X y en el eje Y. Hacemos la descomposición de la fuerza 2 en el eje X y en el eje Y. Ahora, ustedes viendo esto ya, ¿qué les parece? La componente versor I de la resultante, ¿cómo va a ser? ¿Positiva, negativa? Negativa. Versor I. Positiva. Positiva. ¿Y por qué es positiva? Porque Ojo, está a la porque derecha. están en y el por arriba. cuadrante 1 y 4. Fíjense, las componentes de F1, o sea, F1 en X tiene sentido positivo. Y F2 en X tiene sentido positivo. Entonces, cuando yo sume todo lo que está versor Y, fíjense que están los dos vectores apuntando hacia la derecha. O sea, que va a dar un estos dos resultado positivo. son positivos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo quiera sumar F1 en Y o F2 en Y? ¿Qué va a pasar con estas dos? ¿Cómo me daría la resultante? Es uno positivo y uno negativo, ¿no? Es una Negativa, posibilidad. ¿no? Claro, negativo. Es negativa. En este caso, como vemos que el módulo de F2 es un poquito más grande que el módulo de F1 en Y, Va a dar negativo. podemos pensar que va a ser negativa, ¿sí? Esa nos puede complicar un poquito más, pero sabemos sí o sí que la resultante versor I va a ser positiva porque tenemos los dos apuntando en sentido positivo. Entonces, hacemos, fíjense que yo les estoy poniendo acá lo que hicimos recién. La resultante versor I nos da la sumatoria de todas las fuerzas versor I. Y la resultante versor J nos va a dar toda la sumatoria de las componentes versor J. Para este caso en particular, la componente de la resultante en I es positiva y la componente de la resultante en J va a ser negativa. Entonces, cuando vamos a poner dónde está nuestra resultante, si una resultante es positiva y la otra es negativa, ¿en qué cuadrante va a estar la resultante? En el de abajo a la derecha. 4. En el 4. En el 4, muy bien. Tenemos la resultante en X, que es positiva, la resultante en Y, que es negativa, entonces vamos a tener nuestra resultante en el cuarto cuadrante. Hasta aquí entonces lo que hemos visto es lo mismo que Dan vimos con la el- misma dirección que habías hecho en el gráfico anterior, trazando las líneas en los extremos.
Es que claro, porque como estamos hablando de las mismas fuerzas, cuando nosotros lo hacemos de manera analítica o de manera gráfica, nos tiene que dar lo mismo. Acá pues que varía un poquito, porque no es tan específico el gráfico, no lo estoy haciendo sumamente a escala, pero tenía que dar más o menos igual. Ahora, nosotros por ahí somos muy malos y decimos, bueno, vos me diste la resultante en componentes. Ahora yo quiero que me digas cuál es la resultante esa en forma polar. Entonces acá tenemos todo lo mismo que teníamos nosotros hasta recién. Y trabajando como trabajábamos nosotros con los vectores, yo les decía siempre utilicen los ángulos que están pegados al eje X. ¿Por qué les pedía yo eso? ¿Cómo? ¿Es más fácil sumar lo que resta de los ángulos? Cuando nosotros trabajábamos acá, por ejemplo, con vectores y trabajábamos con este triángulo, ¿sí? Las componentes en X, para sacar las componentes en X, ¿qué usábamos en trigonometría? ¿Seno o coseno? Coseno. ¿Por qué coseno? De este triangulito acá, que está formado teníamos por la hipotenusa. la hipotenusa en este triangulito, que está acá Y formado por la fuerza F1 y los ejes. La hipotenusa del triangulito, ¿qué vendría a ser? El vector. La hipotenusa del triángulo, cuando yo separo y hacía un triangulito, ¿era el vector completo o era una parte del vector? No, El módulo. sería una fuerza. Claro, pero a ver, ¿No era el módulo del vector, la hipotenusa? el módulo. Vamos a volver acá. Uy. Esperen un segundo. Ahí está. Bueno. Cuando yo tenía esta fuerza, ¿no? Y yo les decía, bueno, lo vamos a descomponer en los ejes X e Y. Y yo les decía, utilicen este ángulo, ¿no? Porque cuando nosotros sacábamos este triangulito y utilizábamos este ángulo, la hipotenusa de este triángulo, ¿qué era de esta fuerza F1? El módulo. La resultante. El módulo, ¿sí? Acá tenemos el módulo de F1, ¿sí? Y este cateto, el que está horizontal, esta va a ser F1 en X y esta F1 en Y. Y el ¿sí? opuesto y el adyacente. El opuesto y el adyacente. Entonces, cuando quisiéramos sacar cuál es este F1 en X, ¿cómo hacíamos para sacar esto? ¿Qué utilizábamos? ¿Seno o coseno? Coseno. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Y nosotros acá nuestra incógnita es esta. Entonces hacíamos que F1 en X es igual al módulo de F1 por coseno del ángulo. ¿Sí? Hasta acá me siguieron, porque es lo mismo que estuvieron haciendo ustedes con vectores. Sí, sí. Y bueno, entonces yo acá saco una componente en X, que es F1 en X. Como F1 en X a mí me daba un valor. ¿Cómo hacía yo para indicar cuál era el vector F1 en X? A mí me faltaba darle una dirección y un sentido. Entonces decía que esto era F1X versor Y. ¿Sí? Bueno, entonces acuérdense de esto. Acuérdense siempre del triangulito. Si no se acuerdan, hagan el coseno de alfa, es cateto adyacente sobre hipotenusa, y fíjense acá que F1 en X me da módulo de F1 por coseno de alfa. Entonces, volvemos. Volvemos a nuestra presentación. Acá vamos a hacer la sumatoria para sacar la resultante en Y.
¿Qué era lo que sumaba yo? Para sacar cuál era la componente de la resultante Versor-I. No, profe, no te escuché. Para sacar la componente de la resultante Versor-I, ¿qué es lo que sumo? Los dos versores sí. Muy bien. Entonces tengo la fuerza 1 en X versor Y más la fuerza 2 en X versor Y, tenemos la resultante. Y como vimos recién, por el triangulito tenía que F1 en X era el módulo de F1 por el coseno del ángulo, versor Y, más el módulo F2 por el coseno del ángulo, versor Y. Por Es lo mismo, claro, hay que hacer lo mismo, solo que las dos cosas, pues la estamos sumando. Y claro, exactamente. Si ustedes analizan el triángulo de arriba y el triángulo de abajo, llegan a esto. Hay muchos que me cuestionan y me dicen, ¿por qué usamos el ángulo que está pegado al eje X y no utilizamos el otro? Porque para que ustedes recuerden siempre que cuando trabajan sobre el eje X van a utilizar cosenos. Y cuando trabajan sobre el eje Y van a utilizar senos. Esto yo no se los debería estar diciendo porque es como que les estuviera dando una simplificación, porque ustedes se supone que deberían venir al gráfico, deberían poder analizar un triángulo, ver las relaciones trigonométricas, pero bueno, los voy a ayudar un poquito y les voy a decir eso. Si utilizan siempre estos ángulos que yo les digo, va a pasar esto. Sobre X se van a acordar que siempre tienen que utilizar los cosenos y sobre Y se van a acordar que siempre tienen que utilizar los senos. Así que bueno, acá tenemos ya la resultante. Como no estamos trabajando con valores, quedamos ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Les pasa una consulta? Sí. Creo que es de un tema más avanzado, porque yo tengo acá la carpeta de, A ver, decime y yo te lo contesto. resistencia y ensayo. Puede, sí. Resistencia y ensayo de los materiales, destructivos y no destructivos, que era todo prácticamente... Sí, pero es, o sea, es lo mismo, sumatoria de fuerzas concurrentes y no concurrentes de igual o distinto sentido. Hay un ángulo que se sacaba que se restaba y resultaba ser, o sea, se terminaba restando y se medía sobre el eje Y. Sí. Que era un ángulo que era casi el último que se sacaba en los ejercicios. Sí. Debe ser el ángulo debe ser el ángulo ¿Cómo? este que vamos a sacar, debe ser el ángulo que vamos a sacar después para la resultante, seguramente. Porque se sacaban un montón de... No, ¿cuál es el AR? El delta R, no, el delta completo es otro, el que va desde acá hasta la resultante. Creo que sí. ¿Sí? Puede no me ser. acuerdo muy bien. Ya Bueno, pasaron años, ya pasaron como 4 años. bueno, vemos ahora si es lo que... Porque tengo acá, le encontré justito la duda. carpeta y nada. Eso me ayudó la verdad bastante para volver a entender. Bueno. Sí, igual te fuiste un poquito más para adelante. ¿Qué carrera vas a seguir? No, ingeniería, Manotepa Ingeniería. No, ya... Ah, no, está bien. Listo, bueno. Para mecánica. Eso era lo que quería saber, qué especialidad mecánica. Bueno, igual, viste, materiales van a tener todas las ingenierías, pero hay algunas que tienen distintos materiales. Igual. Sí, igual bueno, la tuve previa como 3 años la materia. La tuviste en previa. Bueno, pero yo quiero que lo saliente un poco. Cuando hay cosas que vos ves en el secundario y que con el nivel de entendimiento que tenés, capaz no las enganchás. Y ahora, con un par de años más, tenés otro nivel de entendimiento y las vas a enganchar mucho más. Yo esto que te estoy contando ahora de física, cuando yo tenía la edad de ustedes, me pasaba lo mismo que ustedes, que decía para dónde corro. En cambio, cuando lo veo ahora, casi 15 años después de haber terminado la carrera, es distinto. Ya uno, a medida que van pasando los años, aunque no lo crean, la capacidad de entendimiento es más grande, ¿sí? Así que hay cosas que en el secundario te recontra costaban y que ahora te van a costar un poquito menos. Espero y crucemos los dedos. Bueno, entonces, continuemos. La reacción en I. ¿Qué tenemos que sumar para la componente de la reacción versor J? Los dos versores de J. Bueno, entonces vamos a tener uno que fíjense, F1 en I de J es positivo y tenemos el otro que es negativo, ¿sí? Entonces, si yo les dije que acá usábamos coseno y en el J usábamos el seno, hacemos exactamente lo mismo, ponemos el módulo de F1 por el seno de alfa 1 versor J menos el módulo de F2, y así lo que tenemos es la reacción en I y la reacción en J. Profe,
Sí. Vos todo esto nos estás enseñando básicamente lo que es teoría, porque después todo esto va a tener valores. No, ahora vamos, yo les termino de dar la teoría y vamos a ver un ejercicio con valores. Por eso está. Esto se puede hacer. Pregunta. Sí. Se puede hacer, o sea, puedes hacer seno primero en los dos casos y después sumarlo o restarlo, o no. ¿En qué casos? Ahora que vos estás dando el ejemplo con seno y coseno. Sí. O sea, puedes hacer la resolución de seno y coseno antes y después sumar esos valores, ¿o no? Claro, obvio, sí, ahora vamos a estar viendo con valores. Lo que yo les explico es algo. Y miren, qué paradoja, en el otro curso me preguntaban lo mismo. Nosotros cuando intentamos evaluarlos en un final, les vamos a dar datos, van a tener valores, van a tener que llegar a un resultado. Pero si yo les doy este ejercicio y ustedes no hacen todo esto que yo les estoy contando acá, el 50% del ejercicio no está. Por más que ustedes me pongan un valor final, si ustedes no me contaron esto, que lo que están haciendo es primero poner un sistema de referencias, después hacer una sumatoria en un eje, cómo hacen la descomposición, cómo es que llegaron a esto, a que módulo F1 por coseno, es como que el ejercicio no está completo. Por otro lado, algo que a veces nos favorece mucho, es que no llegan al resultado correcto y sin embargo yo veo todo el desarrollo y ustedes hicieron un desarrollo que está bien. Y sucede que por ahí hacen el desarrollo bien y el resultado metieron mal, lo dieron en la calculadora y les dio otra cosa. Si bien en la realidad, cuando ustedes sean profesionales, necesitan las dos cosas, que el desarrollo esté bien y que el resultado dé, porque si no, si tienen que calcular una sumatoria de fuerzas para, no sé, para calcular la estructura de una casa y les da mal el resultado, no está bien. Pero bueno, jugamos con eso, con que ustedes tienen que tener un resultado bien y tienen que tener un desarrollo acorde. Si ustedes no hacen el desarrollo y todo esto que yo me mato acá haciéndole en las presentaciones, no está bien. Ustedes tienen que hacer todo el desarrollo. Por eso es que les pongo esto. ¿Sí? Después, cuando tengan un valor del módulo F1 y tengamos los valores de los ángulos, ya sacamos coseno y nos da la reacción. Eso nos da el resultante. Pero bueno, seguimos. Vamos a terminar con esto, así ya no se desesperan y vamos a ver un ejercicio después con valores. Tenemos la resultante que sacamos versor I, la resultante que sacamos versor J, que por lo que nos dieron un valor positivo y otro negativo, tenemos la resultante en el cuarto cuadrante. Entonces, cuando hacemos Pitágoras, tenemos con los dos catetos, que son la resultante en X y la resultante en Y, yo saco cuál es el módulo de la resultante. ¿Se acuerdan de esto? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo hacíamos para sacar el valor de este ángulo? Sumaríamos tangente. 360, pero es más fácil restarlo, ¿no? O sea, para sacar este ángulo, primero hace la tangente, ¿sí? Tangente, sí. La tangente. Y una vez que sacaron este ángulo, en este caso, nosotros vamos a necesitar este para llamarlo de forma polar, este más grande que está indicado acá. ¿Cómo lo sacarían entonces? A coseno. Restando la 360. Restándole a 3. Con arco tangente de la resultante I sobre RX. Claro, y hacemos, para sacar este ángulo delta total, hacemos 360 menos este pequeño angulito que sacamos acá y nos da ya cuál es el ángulo total y podemos tener la resultante de manera polar. Así que, bueno, hasta ahora yo supongo que no les estoy contando nada nuevo porque vectores ya habían visto, nada más que ahora el vector se llama fuerza en vez de llamarse V como llamábamos en la clase pasada. Bueno, a ver. Vamos ahora a intentar resolver algo juntos. ¿Sí? Ustedes me van a ir diciendo según todo lo que yo les expliqué hasta ahora y acuérdense de todos los pasos. Vamos a sacar una fuerza resultante actuando en este gancho. Nos pide expresar el resultado en componentes y en forma polar. O sea que vamos a estar haciendo todos los pasajes que ustedes vieron hasta ahora. Yo hay algo que no les nombré y que me olvidé de ponerlo en las diapositivas, pero cuando nosotros hablamos de fuerza utilizamos una unidad que se llama Newton. ¿Sí? El Newton, en realidad, como yo les explicaba que la fuerza era una masa por aceleración, nosotros tenemos la unidad de masa que es el kilogramo, la unidad de aceleración que es metros sobre segundo cuadrado. Entonces, cuando hacemos kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, tenemos esta unidad que la llamamos Newton.
En este caso acá, yo encontré este esquemita en internet que me gustó mucho porque tiene varias cosas para que veamos. Dice kilonewtons porque en realidad 2 kilonewtons, los kilos nosotros siempre es algo que multiplicamos por 1000. 2 kilonewtons en realidad serían 2000 newtons y 6 kilonewtons, 6000 newtons. Pero ustedes siempre que vean las unidades, utilicen las unidades que están en el esquema, no importa. Este va a ser creo que el único caso que vamos a ver con kilonewtons, después siempre vamos a estar hablando de newtons. Ok, bueno. El esquema. Primero, la parte, esta no la voy a... Después vamos a ver si nos queda tiempo cuál es la parte... perdón, se me fue. La parte gráfica, pero yo quiero que vayamos a la parte analítica. Ahí estamos, resolución analítica. Primero ponemos un sistema de referencia. ¿No? Esto es lo primero que tenemos que hacer. Sí, ya se los puse, sí. Bueno. Ponemos cuáles son los sentidos positivos del sistema de referencia y ubicamos nuestra primera fuerza. Esto es algo que no les pide el ejercicio, pero yo les pido. Si tuviéramos que definir F1 de manera polar, ¿cómo la definen? 360 menos 45, ¿no? Sí. 225. 315. Módulo Tenemos. de F1, punto y coma. 315, punto y coma, 2 kilonewtons. Muy bien. Tenemos 2 kilonewtons, que va a ser el módulo. Fíjense que antes en vectores nosotros poníamos solamente un número. Acá le ponemos en el módulo el número y su unidad. Y 315 grados, porque en realidad el ángulo que nos define la manera polar es el ángulo este completo. Y ahora vamos entonces a definir F2 de manera polar. ¿Qué me dicen? ¿Cómo, profe? ¿Cómo definimos F2 de manera polar? 6 kilonewton, punto y coma, 240 grados. Muy bien. Tenemos ahí nuestras dos fuerzas definidas de manera polar. Después, estos son los ángulos con los que vamos a estar trabajando pegados al eje X. Pero, bueno, fíjense que es medio engañoso porque si yo los defino de manera polar, no son los ángulos que figuran ahí. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la resultante de un sistema de fuerzas, tenemos que hacer la sumatoria de esas fuerzas. ¿Cómo lo hacemos de manera analítica? Y haciendo la descomposición. Tenemos que descomponer cada una de las fuerzas y nos va a dar cuál es la resultante. Sí. En este ejercicio, ¿no habría una fuerza también aparte que va para arriba? Lo que sería la fuerza del techo, que es lo que hace el gancho. En realidad yo ahora estoy preguntando cuál es la fuerza que se ejerce sobre el gancho. Si yo te preguntara, este sistema está en equilibrio, ¿cuál es la fuerza también que está sosteniendo el techo? Pero en el gancho yo lo estoy tironeando para abajo, o sea, en esas direcciones y en esos sentidos, ¿sí? O sea que yo estoy preguntando cuál es la fuerza que le estoy haciendo yo al gancho. Ok. ¿Sí? Después, si yo te digo, este sistema está en equilibrio, vos me decís cuál es la otra fuerza. Que igual, o sea, ahora vamos a ver cuál es la otra fuerza. Si yo saco la resultante, bueno, acá nos fijamos, la resultante, la sumatoria, la componente y la resultante en J, ¿cómo me va a dar? Los dos versores, la sumatoria de los dos versores J. Negativo. Estamos seguros que nos va a dar negativo. El otro todavía no sabemos. Pero bueno, sabemos que vamos a tener que sumar todo lo que está sobre el versor Y y todo lo que está sobre el eje Y o versor J. Así que bueno, planteamos sistema de referencias, pusimos nuestros vectores y planteamos cuáles son las condiciones de inicio. O sea, yo parto de esto, que saber que una sumatoria de fuerzas va a ser igual a una resultante. A ver, esperen un segundo. ¿Se le fue el wifi a la profe o a mí? ¿Qué pasó? No, chicos. Dijo que esperen un segundo. No, estaba resolviendo acá un tema de ruidos molestos, así que mandé a callar a toda mi familia. Porque si no, no podía continuar. Muy bien, imponiendo autoridad.
Sí, espero que por un rato por lo menos haya impuesto autoría. No sé, profe, así la verdad no se puede. Una completa falta de respeto. No. Bueno. Bueno, seguimos. Sí, ¿no? Muy mala mía. Bueno, ustedes tienen la suerte me de que cortan el modo al mute. les sucede cualquier cosa, vieron, y se apagan la cámara, todos los profesores no podemos. Bueno, a ver, seguimos. Esto es lo mismo que le traíamos de la otra diapositiva. Tenemos los módulos de las dos fuerzas, tenemos acá descompuestas las dos fuerzas, los dos ángulos, bueno, estos se los marco, eran los mismos que teníamos en el esquemita anterior. Después cuando ustedes tengan las diapositivas todas juntas van a poder cotejar mejor esos datos. Vamos a sacar en forma de componentes la resultante. Así que planteamos la resultante en componentes, la sumatoria de las fuerzas en X, versor Y es la resultante de X versor Y. Y acá, ¿cómo seguíamos? El módulo de la fuerza 1 por el coseno. No, por el coseno, perdón. Por el coseno. Módulo. El módulo de F1 por el coseno. Módulo de la fuerza 1 versor Y. Sí. Por el coseno. Muy bien. Y hacemos lo mismo con el módulo de la fuerza 2, pero en sentido negativo, ¿sí? Porque está acá en negativo. Esto, bueno, yo lo desarmo un poquito siempre para explicarles bien los pasos, después ustedes por ahí los pueden acortar un poquito. Y ahora sí tenemos valores. Entonces venimos a reemplazar. Una vez que sacamos cada una de las componentes, reemplazamos cada uno de los valores, tanto el módulo de cada uno como el coseno de los ángulos, y vamos a poder por fin llegar a un resultado de una componente. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué es menos ahí? Me perdí en esa parte. Porque mira, la componente de F2 versor Y, ¿hacia dónde apunta? Esa es la parte negativa. Hacia la parte negativa. Entonces le tenés que poner el sentido negativo. Ah, perfecto. Vos venís sobre el eje X y mirás, decís, mirá, Si los dos fueran negativos también. Te pones menos a uno y menos al otro. Okay. Ahí es como hacer más menos, pero da menos. O sea, es como poner un más y un menos. Y queda solo el menos. Bueno, sí, en este caso, porque vamos a ver cómo queda, ¿sí? Todo indica que si esto es 6 kilonewtons y esto es 2, puede ser que sea negativo, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo nos dan. Eso depende de los ángulos, todo. Ustedes tienen que hacer la cuenta, no es tan fácil darse cuenta a veces para dónde queda la resultante. Bueno, acá, 2 kilonewtons por coseno de 45 da 1,41 y 6 kilonewtons por coseno de 60 da menos 3 kilonewtons. Entonces, cuando hacemos la resta de 1,41 menos 3 kilonewtons, me da que la resultante versor Y es 1,6 kilonewtons. O sea que la resultante es negativa en la componente X. Una vez que tenemos la de X, bueno, se supone que vamos a hacer lo mismo con la sumatoria versor Y. Planteamos que estamos haciendo una sumatoria de fuerzas de componentes versor J. Y acá fíjense que tenemos las dos negativas. Tenemos menos F1 y versor J, menos F2 en Y versor J. Y eso nos va a dar la resultante. De nuevo, planteamos acá el módulo por, en este caso, el seno del ángulo, menos F1 por seno del alfa 1, menos módulo de F2 por seno alfa 2, nos va a dar la componente Y de versor J. Le ponemos los valores, y acá no nos queda otra. Si hacemos menos y le estamos sumando algo que es menos, nos va a dar negativo. O sea, menos 1,41 menos 5,2 nos va a dar menos 6,6 kilonewtons versor J. Bueno, acá miren esto, lo que estábamos hablando un poquito hoy con el ejercicio que me preguntaban del cuestionario. Este alfa 2 es 45. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Alfa 2 es 45. Entonces la componente en X y la componente en Y, ¿cómo nos terminó dando? Iguales. Iguales, 1,41. Nos dio, bueno, el sentido, después se lo ponemos según el
el eje, pero de módulo nos tuvieron que dar iguales si el coseno era 45. Si el ángulo era 45. Bueno, o sea que hasta aquí pudimos resolver una parte del ejercicio que era que nos pedía sacar la resultante. Ahora, si a mí no me dicen más nada, yo te digo, bueno, la resultante es esta. Menos 1,6 kN versus I, menos 6,6 kN versus J. ¿Está bien? Sí, el resultado está perfecto. Ahora, en el ejercicio a mí me piden que lo pase a forma polar. Entonces, volvemos a poner nuestro sistema de referencia y si las dos componentes de la resultante son negativas, ¿en qué cuadrante está? 3. En 3. Muy bien. 4. En el 4, ¿cómo es la componente de X? Positivo. 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 Bueno, entonces, acá como me dan componente en X y componente en Y negativas, está en el tercer cuadrante. Vamos a ver, la ubicamos ahí en el tercer cuadrante y vamos a estar pasándolo a polares, o sea, voy a necesitar el módulo y el ángulo. Pero fue una consulta. Sí. ¿Se puede hacer en el caso así de que queden las dos fuerzas para abajo el método del paralelogramo? Sí. Sí, si te piden de una manera gráfica, sí. Ahora yo se los voy a mostrar de manera gráfica, pero vamos a ver qué es que ustedes necesitan otros elementos para poder determinar cuál es el ángulo y bueno, y tienen que trabajar a escala, ¿sí? Pero obviamente que lo pueden usar el método. Obviamente es uno de los... Nosotros estamos haciendo la resolución analítica, que es lo que nos interesa evaluarles. Después Sí, es más exacta. Es más exacta, sí. Sí. Igual, si vos trabajás bien a escala, con un método gráfico te da exactísimo también, pero bueno, no es nuestro caso, no estamos trabajando con cosas tan exactas. Sí, con el módulo 3, 4, 5. ¿Con qué? No, digo, en el gráfico da exacto cuando haces el módulo de 3, 4, 5, que te queda en eje X y 3 y en eje... Está bien, claro, sí, eso sí, porque ya sabes que de esa variante de catetos te da cuál es la hipotenusa. Entonces, sí. Bueno, entonces, sigamos. Yo voy a necesitar de forma polar este ángulo alfa, pero vamos a trabajar con otro ángulo. Ahora vamos a sacar primero el módulo de la resultante. Hacemos exactamente Pitágoras. Tenemos nuestros dos catetos elevados al cuadrado. Los dos catetos, como yo siempre les digo, que ustedes utilicen un triangulito, y un triángulo no tiene catetos que sean negativos, un triángulo con existencia real es positivo. Pero si ustedes acá se equivocaran y pusieran los catetos negativos, ¿qué pasa cuando yo lo elevo al cuadrado? No importa. Resultado. Lo mismo. Negativo. No da lo mismo. Así que acá se pueden equivocar, pueden zafar y les va a dar bien. Entonces el módulo nos da 6,8 kilonewton. O sea, sabemos cuál es la longitud del vector que vamos a tener, del vector resultante. Y ahora para sacar cuál es el ángulo, como yo les decía, vamos a necesitar vamos a trabajar con este angulito que yo lo llamo prima, que es el ángulo para nuestros cálculos auxiliares. Y tenemos que la tangente del ángulo... Siempre tangente, ¿no, profe? Siempre tangente, sí. Y acá, utilizando este ángulo, no solo que trabajamos siempre con los senos en el eje Y y los cosenos en el eje X, sino que cuando nosotros hagamos tangente siempre es RI sobre RX. ¿Sí? Siempre va a ser el cateto vertical sobre el cateto horizontal. Así que ya hay muchas cositas que si ustedes les van prestando como atención, se van a confundir un poquito menos. Bueno, acá vamos, a ver, esperen que quiero registrar el chat. Cuando haces Pitágoras, bueno, como les ponía, cuando hacen Pitágoras lo pueden poner negativo, como les decía recién, pero cuando elevan menos 1,6 al cuadrado les da positivo. O sea, un número negativo elevado al cuadrado les da positivo, así que yo los pongo, ¿sí? Ahí está, ok. Bueno, seguimos con esto, hacemos arco tangente de 6,6 dividido 1,6 y nos da el ángulo de 76. ¿Qué hacemos con este ángulo prima de 76 para llevarlo al ángulo que necesitamos? 180. Ahí, como decían.
le sumamos 180 y obtenemos cuál es nuestro alfa. Entonces la resultante está en componentes es de esa manera, y la resultante en forma polar nos da 6,8 kilonewtons, 256 grados. Es lo mismo que antes, profe. Muy parecido. ¿De antes? ¿De qué cosa? Antes, lo que estábamos viendo antes, en la clase pasada. Es que lo que vimos antes era como toda la teoría para poder resolver el ejercicio, sí. Sí. Pero yo los entiendo igual que ustedes quieran hacer cosas con me refería a lo que veíamos en vectores la clase pasada. Es lo mismo, solo que con esto de fuerzas o kilonewton. Claro, lo que pasa es que nosotros veíamos vector con la palabra B de vector y ahora vemos vector con la palabra F claro, por eso. En el módulo le sumamos la unidad. ¿Sí? Profe, yo lo hago con transportador nomás, bueno. Yo todo esto igual lo voy a evaluar, así que háganlo como quieran y después nos vemos en el final, chicos. Bueno. Igual ahora que me están ahí hablando del método del paralelogramo, en vectores nosotros vimos... bueno, ven que primero... Todo lo que hicimos recién, yo les dejo como un resumencito de los pasos que deberían hacer para poder llegar a una resolución correcta de manera analítica. Por eso yo le pongo resumen del procedimiento recomendado. Al que recomiendo que nos ponemos de acuerdo con los profesores para poder después evaluar todos de la misma manera. Es decir, bueno, el ejercicio tiene que contener todos estos pasos. A ver, los pasos están, no están. Nosotros cuando evaluamos un ejercicio, como que el ejercicio internamente para nosotros está dividido entre, bueno, hay un desarrollo teórico que tiene tal puntaje, un desarrollo, no sé si presenta sistemas de referencia, todo eso tiene un puntaje, después el resultado tiene otro puntaje, todo eso hace al puntaje total de un ejercicio. Entonces, más o menos, nosotros pretendemos que ustedes sigan como esta metodología para resolver todos los ejercicios, que no es nada más ni nada menos que lo que yo les fuimos armando recién entre todos. Que era escoger el sistema de referencia, realizar el diagrama de cuerpo libre. Siempre esto que les pongo, determinar las incógnitas del problema e identificar claramente los datos del mismo. Ustedes hagan, si quieren ser en un costadito, pónganse, bueno, yo tengo estos datos y me están pidiendo estas cosas. Entonces, con todo esto, a ver, ¿por dónde arranco? Porque en este caso era sencillo porque teníamos dos fuerzas. Después vamos a ver que tenemos más fuerzas y entonces tenemos que ver qué tenemos de cada fuerza, si tenemos el ángulo, si tenemos el módulo, si tenemos las componentes. Entonces, es más ordenadito si ustedes se ponen cuáles son los datos y cuáles son las incógnitas. Después, bueno, siempre poner de manifiesto cuál va a ser la ecuación del punto de partida. Si nosotros queremos hallar una resultante, tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas. O sea, yo parto de acá. Hallamos la resultante, las componentes cartesianas, resolviendo los pasos del 6 al 9. Bueno, ustedes después chequen que es lo mismo que yo les puse, que lo que hicimos. Y después, si se desea expresar la resultante con sus coordenadas polares, ubicamos las componentes cartesianas en el sistema de referencia y continuamos con los pasos 11 y 12, que no es nada más ni nada menos que sacar un módulo y sacar una tangente. Estos yo se los dejo porque les va a ayudar después cuando ustedes tengan que resolver un ejercicio a decir, bueno, a ver, ¿estoy haciendo lo correcto o me falta algún paso? Y ya que estamos hablando de los ejercicios, antes de ver cuáles son los métodos estos de resolución gráfica, les quería comentar que la semana que viene nosotros vamos a estar viendo algo que se llama máquinas simples, donde utilizamos mucho, básicamente todo lo que estamos viendo ahora, estáticas, vectores y cosas así. A nosotros nos quedan 3 clases antes del receso que vamos a tener durante el verano, entonces la semana que viene, en una de esas 3 clases que nos quedan, vamos a ver máquinas simples, y después vamos a hacer una clase tipo taller de consulta con todos temas que veamos ahora de vectores, estática y máquinas simples. En esa clase, a mí me gustaría que ustedes vinieran con consultas sobre los temas que estamos viendo, y también, esto ya vayan pasándoselo también a sus compañeros, vamos a hacer
lo estamos armando todavía, pero un ejercicio para que ustedes puedan desarrollar en la clase y lo puedan subir a una carpeta para practicar para el final, ¿sí? Entonces, si ustedes por ahí tienen alguna dificultad con estos temas, bueno, no dejen de preguntarme la clase que viene, porque la clase que viene es como una continuación de esta. Pero si se atrasaron un poquitito, esperemos a la clase que viene, y la que sigue vamos a hacer como una clase más de repaso y de consulta. Yo no le digo de repaso, porque en realidad cuando uno dice repaso parece como que les voy a dar de nuevo los temas, y no, es para que ustedes vengan con algunas consultas sobre algún ejercicio que no les haya salido, o algún ejercicio que les haya salido, medio que a veces vieron, les sale de carambola y no están muy seguros si lo hicieron bien o no. Y vamos a estar trabajando con esto, en hacer un ejercicio que ustedes lo resuelvan en clase, que veamos en el campus cómo les va a aparecer el ejercicio en el momento del final y en qué carpeta lo van a tener que subir, ¿sí? Así que esa clase va a ser muy importante que estén presentes. Ya les digo, no va a ser la clase que viene, sino que va a ser la siguiente. Pero bueno, eso es para que, yo sé que ustedes tienen grupo de WhatsApp, qué sé yo, más o menos, se comenten que esa clase va a ser importante que vengan. ¿Sí? Va a ser importante que vengan para poder practicar para el final, porque no van a tener capaz algo, después ya en febrero algo para practicar, pero... Sería el viernes 11, ¿no? Y a ver, el viernes que viene es tipo, claro, el viernes 11 sería, sí. Sí, porque la última clase es el viernes 18, el viernes 11. Sí, chicos, el receso, la última clase que tenemos es el 18 de diciembre y arrancamos la primera semana de febrero, que no sé qué día es. En febrero tenemos 3 clases más y después ya se vienen los finales. Bueno. Esa es la verdad. Ahí viene la verdad, exactamente. La verdad para ustedes y la verdad para nosotros, porque la verdad que si no aprueban muchos es como que los profesores también nos ponemos un poco mal, pues decimos, bueno, capaz no nos supimos explicar bien, como que vienen, viste, mejor que salga todo bien, para las dos partes. Bueno, sí. Con lo que estaba explicando recién, cuando tengamos el final, ¿vamos a tener que subir los ejercicios en hoja de carpeta? ¿Todo el procedimiento? 1 o 2 ejercicios van a tener que subir, sí, con foto, que ya les aclaro. La foto tiene que ser subida en formato PDF, porque nosotros corregimos sobre el PDF, así que no se admite otro formato, el sistema no les va a permitir otro formato, ¿sí? Así que vayan, yo utilizo para pasar mis fotos a PDF el Cam Scanner, pero pueden utilizar cualquier aplicación, la aplicación de PDF, cualquiera. Hay otros que capaz de sacan una foto, lo suben en un Word, lo pasan a PDF. Háganlo como ustedes quieran. A nosotros nos tiene que llegar en PDF, ¿sí? Después, sí, todo enero, chicos, las fiestas se las dejamos pasar tranquilos y enero también. Después, en febrero, retomamos. Profe, una consulta. Sí. Cuando llegue febrero, ¿vamos a tener temas nuevos o se repasa todo lo que vimos? No, tenemos, chicos, nos queda esa clase que les estoy diciendo que vamos a tener el viernes 11, que va a ser para ejercitar. Después, la última clase, desde el viernes 18, empezamos con movimientos rectilíneos. Ya empezamos un tema nuevo. Lo dejamos ahí stand-by y retomamos en febrero. Vamos a tener 3 clases, de las cuales 2 van a ser con temas y una, seguramente la final va a ser de repaso de nuevo. Eso también se enseña en termodinámica, ¿no? Movimientos rectilíneos. ¿En movimientos rectilíneos? No, en termodinámica no. Porque creo que yo lo había visto en quinto en termo, por eso. Porque tenía 2 materias que eran termodinámica y resistencia, ensayo de resistencia. Sí. Creo que, y lo habíamos visto esas cosas. MRU y MRV, así se les llaman, porque por las siglas de los... Uniforme y variable. Claro, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo variado, donde ya vemos aceleración. Entonces, así que antes del receso vamos a tener todos los temas, digamos. Después del receso va a quedar un tema. ¿Un tema? Dale. Sí, perfecto. que es, antes del receso vemos MRU y después del receso va a quedar MRV. Está bien. ¿El apunte la vamos a tener como para ir repasando? Sí, el apunte de MRU y MRV lo van a tener todo completo antes del receso. Ah, perfecto, listo.
Eso nomás, gracias. Va, si no, bueno, esto capaz se los estoy asegurando, si no les voy, sí, si no vamos a tratar para los que quieran de subírselo antes, sí, eso, si no está previsto, ahora que me lo decís lo vamos a tener en cuenta. Dale. Sí, ¿Sí? más que nada porque me estoy poniendo al día. Yo terminé el 2004, así que mira, vengo atrasado, digamos. Está Me viene bien bien, repasar. bueno. Sí, seguro. Así que bueno, sí. ¿Cuántas unidades son? Me parece que son 8. 8 unidades. Bueno, entonces nosotros recién vimos qué pasaba con el método, ¿cuántos puntos más o menos van a haber en la prueba? Ya me están preguntando, a ver, no sé, en general suelen haber 7, 8 puntos. Sí. De los cuales 2 o 3 son de desarrollo. Siguen siendo 2 horas, no, eso lo vamos a evaluar. En general es menos. Hemos dado hasta 1 hora y media, pero bueno, eso lo vamos a ver. No les voy a anticipar nada porque tampoco sé mucho, así que, pero no se preocupen que eso, ustedes toda la data de cómo va a ser el final la van a tener antes, ¿eh? No es que se van a llegar al final y van a abrir el cuestionario y se van a encontrar con que les dicen 60 minutos, no. Nosotros les mandamos las pautas del examen antes, para que ustedes sepan todo, la cantidad de ejercicios, cuáles ejercicios van a ser de desarrollo, cuánto tiempo van a tener para realizarlo, eso chicos, eso se los enviamos. Bueno, terminemos con esto, así ya pasamos a otro tema. Método del paralelogramo y método del polígono. Lo mismo que nosotros recién hicimos analíticamente, ahora lo podemos hacer de manera gráfica. Nosotros habíamos visto en vectores cómo hacíamos el método del paralelogramo, que teníamos los ejes. Lo que tenemos que hacer es asignarle, por ejemplo, decir en la escala que le puse yo que 1 kilonewton es 1 centímetro. Entonces, cuando yo voy a dibujar la fuerza 1, si tiene 2 kilonewton, me va a medir 2 centímetros de largo, por ejemplo. Y la fuerza 2, que tiene 6 kilonewtons, si 1 kilonewton es 1 centímetro, entonces va a medir 6 centímetros. El método del paralelogramo, nosotros trazábamos las paralelas, las rectas paralelas a cada una de las direcciones de los vectores, y después concluíamos en que la resultante partía del origen y llegaba a la intersección. Pero hay otro método que está bastante explayado en el apunte y explicado, que es el método del polígono, que consiste básicamente en agarrar cualquiera de los dos vectores, porque es indistinto cuando nosotros estamos sumando vectores. Tomamos, por ejemplo, 1 y le ponemos donde termina el primero, que arranque el segundo, con su misma dirección y sentido, ¿sí? Y entonces el origen de la resultante va a ser el origen del primer vector y va a llegar hasta el extremo del segundo. Fíjense que en cualquiera de los dos casos, la resultante me da igual. Si nosotros tuviéramos 3 vectores, a continuación del segundo, pongo el tercero, y la resultante siempre va a arrancar en el inicio del primero y va a terminar en el extremo del último vector que hayamos puesto. Estos vectores, fíjense que si tenemos muchos, las fuerzas pueden ir para un lado, para el otro, pueden volver, bueno, siempre el extremo del primero, perdón, el origen del primero con el extremo del último. Si acá yo mido con una regla según la escala que utilicé, si yo mido el largo de este vector, me va a dar el módulo. Entonces, si yo lo medí, a mí me dio 6,75 kilonewton. Este simbolito que dice un menos y arriba una ondita es aproximadamente, porque yo le pongo aproximadamente 6,75 kilonewton. Recién vimos que analíticamente nos da 6,8, o sea, estamos cerca alrededor del valor. Y acá sí necesitamos un transportador para medir sí o sí cuál es el ángulo desde el eje X hasta el vector. Que, bueno, nos da 256 grados, que es lo mismo que nos había dado de manera analítica. Bueno, la parte de vectores se explica el método del paralelogramo, en la parte de ahora de fuerzas se explican un poquito más el método del polígono. El método del polígono yo es el que más solía aplicar porque puedo ir sumando a muchos vectores a la vez. Acuérdense que en el método del paralelogramo siempre teníamos que agarrar 2 vectores, sacar una resultante, sumarle un tercer vector, volver a sacar otra resultante. Es como un poquito más laborioso, pero bueno, cualquiera de los dos, para nosotros que trabajamos con poquitas fuerzas, nos sirven igual.
Esto se los doy, como ya saben, los métodos gráficos a título informativo. No es algo que estemos evaluando, pero sí es algo que van a ver durante, como es, mientras hagan la carrera, así que bueno, es interesante que vayan sabiéndolo. Bueno, ahora que ya resolvimos nuestro ejercicio como nos pedían, un poquito más al principio de la clase habíamos estado viendo qué pasaba con la equilibrante de un sistema de referencias, de un sistema de fuerzas. Siguiendo con nuestro sistema de fuerzas que habíamos visto al principio, este auto ahí que está siendo tironeado, nosotros teníamos la resultante que le sacábamos como la sumatoria de las dos fuerzas. Y este auto, para que no se mueva, ¿qué era lo que deberíamos aplicarle? Una fuerza que ¿cómo debería ser con respecto a la resultante? Opuesta. De igual módulo y dirección, pero de distinto sentido. Muy bien. Si sobre el auto aplicamos una fuerza que tenga igual módulo que la resultante, la misma dirección que la resultante, pero el sentido opuesto a la resultante, lo que vamos a tener es esta fuerza que la llamamos equilibrante. Entonces es la que justamente nos va a poner en equilibrio el sistema. Y una vez que tenemos la equilibrante y yo hago la sumatoria de fuerzas, hago F1 más F2 más la equilibrante, la sumatoria de fuerzas me va a dar 0. O sea que en este caso en que nosotros le estemos aplicando una equilibrante, el cuerpo vamos a decir que se encuentra en equilibrio. Esto por ahora, como nosotros vemos, el sistema de fuerzas concurrentes, el sistema se va a encontrar en equilibrio de traslación, o sea, no hay otra posibilidad, no hay de rotación. Después vamos a ver que vamos a necesitar otra condición de equilibrio que nos asegure que el cuerpo no rote. Pero por ahora, la única condición de equilibrio que vamos a tener para los sistemas de fuerzas concurrentes es que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0. Así que, si nosotros le pidiéramos cuál es la equilibrante de este sistema, lo que tenemos que hacer es lo que hicimos recién, todos los pasos. Primero lo que hago es sacar la resultante, o sea, sumar las dos fuerzas, F1 y F2. Digo, bueno, la resultante de este sistema es esta, R. ¿Qué hago ahora? Bueno, esa resultante, si yo le aplico una que tenga igual módulo, igual dirección y sentido contrario, tengo la equilibrante del sistema. Y en el caso que, a ver, vamos a ir a nuestra... Ah, no, este no lo habíamos hecho ejercicio, no teníamos los datos. Pero teníamos acá la resultante. O sea que si nosotros nos daba esta resultante, acá vamos a tener que la equilibrante va a tener el mismo módulo. Acuérdense que el módulo es positivo siempre. Y el ángulo le tenemos que sumar o restar 180 y nos da justamente el equilibrante con el sentido opuesto. Y acá, cuando tenemos las componentes, le tenemos que cambiar el signo a las componentes. Y Rx va a ser negativa y Ri va a ser positiva. Y entonces podemos cambiarle, ya tanto en componentes como en forma polar, el sentido a nuestra resultante para poder obtener la equilibrante del sistema. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver si quiero ver si tenemos... Vamos a ver. Antes, ¿qué hora es, chicos? ¿Me dicen? 7:30, por ejemplo. 7:30, bueno, vamos a hacer este ejercicio que es medio rapidito porque ya es más o menos lo que venimos haciendo. Hacemos un cortecito y después arrancamos con otra cosa. Tenemos acá. Un objeto se encuentra colgado como le indica la figura. Si el sistema se encuentra en equilibrio, determinar el módulo de la tensión en la cuerda 2 y el peso del objeto. Ustedes cuando, bueno, ahora que están estudiando matemáticas, cuando tienen dos incógnitas, ¿cuántas ecuaciones deberían tener para poder resolver las incógnitas? ¿Dos? 2. Si tienen dos incógnitas, deben tener mínimo 2 ecuaciones para poder resolverlo. Si tienen 3 incógnitas, tienen que tener 3 ecuaciones. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? La misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Acá tenemos
Nos dicen que la tensión en una de las cuerdas es 30 newton, no nos dice cuál es la tensión en la cuerda 2 y no nos dicen cuál es el peso, o sea, la tensión en la cuerda 1. O sea que yo acá tengo dos incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones voy a necesitar yo para resolver este sistema? Dos. Bueno, ahora vamos a ver que tenemos esas dos ecuaciones. Lo primero que hacemos es nuestro sistema de referencia, le ponemos sentido al sistema de referencia y vamos a ubicar nuestras fuerzas. Tenemos la tensión 1, que de manera polar sabemos que es 30 newtons y 0 grados. Vamos a la tensión que tendríamos en la cuerda 2. ¿Cómo la definimos de manera polar? No, ay, no sale. El vector no lo tenemos, 140. tenemos los grados. 140, sí. O sea, nos falta el módulo y tenemos la dirección y el 140. sentido. Sí, módulo de X sería, es una incógnita. Ahora es un incógnito. Claro, tenemos ahí una incógnita, yo le pongo un signito de pregunta. Tenemos una incógnita y acá tenemos la dirección y el sentido, lo sabemos. Y lo mismo nos va a pasar con el peso. No sabemos cuánto es, tenemos una incógnita, pero sabemos que la dirección y el sentido es esa de 270 grados. ¿Tenemos que descomponer los 30 newton en esas dos direcciones? Tenemos que descomponer. ¿Los 30 newton vos lo vas a poder descomponer en dos direcciones? Sí, pero No, contrario. ¿no era que era distinto? No, solo una. Despejar X. ¿Cuál de estas tres fuerzas, cuál va a ser la única que yo voy a poder descomponer en dos ejes? De la cuerda 2. La cuerda 2. De la cuerda 2, muy bien. Pero nosotros, Micrófono. sí, a todo esto sabemos que la sumatoria de fuerzas, si este sistema está en equilibrio, me tiene que dar 0. O sea que cuando yo, bueno, ahí les estoy haciendo la descomposición de las fuerzas. Fíjense que yo acá les puse en T1. En versor I está todo el módulo de T1. ¿Sí? Todo T1 está en versor I. Y el peso, todo el módulo del peso está en versor J, con el sentido negativo. Esto no nos tenemos que olvidar de ponerlo. El versor es igual al vector, sería. Claro, está bien. El módulo es un número y yo le sumo la dirección y el sentido con el versor. Bueno, entonces, cuando yo haga la sumatoria de todas las fuerzas en X versor Y me tiene que dar 0, porque esto está en equilibrio. Y cuando yo haga todas las sumatorias de las fuerzas versor Y J, me tiene que dar 0. Esto es lo mismo que decir que yo haga una sumatoria de fuerzas y la resultante sea 0. ¿Sí? Bueno. O sea que yo acá tengo una ecuación que es la de la sumatoria de las fuerzas en X, y tengo otra ecuación que es la de la sumatoria de las fuerzas en Y. Tengo dos ecuaciones que a mí me podrían ayudar a resolver cuáles son mis dos incógnitas. Bueno, venimos acá. Yo ahí le puse los mismos datos que traíamos de la diapositiva anterior. Yo hago que la sumatoria de fuerzas, que son esas tres fuerzas, me tienen que dar igual a 0. Bueno, les pongo ahí los ángulos con los que vamos a estar trabajando, que en este caso este ángulo es 40, que ya lo veíamos en el esquema, y este ángulo es 90. Bueno, vamos, la sumatoria de F en X versor Y. ¿Qué sumarían acá? Los dos versores que toma I, ¿no? Que toma X, versor Y. Más el número, ¿no? O arcoseno del ángulo dividido... 0 menos la fuerza 2. ¿Por qué 0? Versor Y. ¿Y porque T1 sobre I es 0? No, no, sobre X, perdón. Claro, sobre X tenemos todo el módulo de T1. ¿Sí? Tenemos T1 versor Y, fíjense que es este vector. Sí, sí, entonces sería 3 newton, ¿no? 30 claro, newton. 30 newton. Ponemos acá primero, contamos qué es lo que estamos haciendo, cuál es el desarrollo, ponemos los dos vectores, que es T1 versor Y, menos el módulo de T2 por el coseno del ángulo, que este T2 sí lo pudimos descomponer en X y en Y. Y tenemos, bueno, pasamos esto del otro lado de la igualdad. Esto, como despejar una X, ¿sí? Lo que estamos despejando acá es el módulo de T2, que era nuestra incógnita. Pasamos el coseno de 40 dividiendo. ¿Y qué pasa con estos dos versores? Si yo los puedo cancelar. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen algo igual? Te va a dar el módulo.
Muy bien. Cuando nosotros tenemos algo, acuérdense que ustedes tienen X de un lado y X del otro, de un lado de la igualdad, ustedes pueden cancelar. Si tienen unidades iguales de los dos lados de la igualdad, los pueden cancelar. Entonces acá va a pasar lo mismo. Los versores se cancelan, porque yo lo que estoy buscando es un módulo. ¿Sí? Está bien que se cancelen. Si yo busco un módulo, ¿el módulo es un valor o tiene dirección y sentido? Un valor. No, es un valor, es un escalar. Es solo un valor. Es perfecto, ahí lo dijeron muy bien, es un escalar. Entonces me da que el módulo de T sub 2 es 39 newton. No me da ni con I, ni con J, ni con nada, es un módulo. Tiene unidad. Tiene unidad. Y Tiene unidad, no tiene ni dirección ni sentido. Claro, sí, tiene la parte que vendría a ser en forma polar solamente del módulo y la unidad. Bueno, vamos a resolver lo mismo, pero con todo lo que está sobre el eje Y. ¿Qué es lo que tenemos sobre el eje Y? P. ¿Qué T? El peso. T2. El versor de J más el peso, que sería el Tenemos. versor de J también. T sub 2i versor J menos P sub I versor J, que en realidad P sub I es todo el peso. ¿Sí? Nos queda T sub 2 por seno de alfa 2 menos todo el peso que está en J, el módulo. Y acá T sub 2, acá la incógnita vendría a ser el peso. Porque T sub 2, fíjense que ya lo sacamos de la ecuación anterior. Entonces, resolvemos acá que 39 newtons, que era el módulo de T sub 2 por el seno de 40, si yo le cancelo los versores nuevamente, me va a dar cuál es el módulo de P. Fíjense otra cosa. Si yo estoy diciendo el módulo de T2, ¿me puede dar menos 39? No, porque un módulo. Los módulos son positivos. Es positivo. Así que sí, otra cosa para tener en cuenta, si ustedes llegan al final y el módulo es negativo, revisen para atrás qué es lo que sucede. Así que, bueno, más de lo mismo, chicos. Profe, Sí. ¿por qué el módulo de P está en Newton si no sería en kilogramos el peso? No. La masa es en kilogramos. ¿Sí? Cuando yo hago masa por aceleración de la gravedad, me da Newton, que es una fuerza, claro. Pues si yo digo kilogramos, la masa es una magnitud vectorial o escalar. Vectorial. Escalar. Es una Escalar. unidad. La masa, acuérdense que habían tres magnitudes escalares solo, que eran las fundamentales, que eran la masa, ¿cómo es la longitud y el tiempo? ¿Sí? Entonces son escalares. Cuando yo no es lo mismo peso que masa. ¿Sí? Masa es la cantidad de materia que tiene cada cosa. Nosotros, cada uno tiene su cantidad de materia. Ahora, cuando yo lo multiplico, mi cantidad de materia por la aceleración de la gravedad en la Tierra, me da una cosa. Ahora, si yo voy a la Luna, yo tengo la misma cantidad de materia, la misma cantidad de kilogramos. Ahora, el peso va a ser distinto porque la aceleración de la gravedad es otra cosa. ¿Sí? No es lo mismo masa que peso. El peso es una fuerza y está dada en... Gracias. Sí, de nada. Eso también son cosas que uno las entiende más adelante. No sé por qué, porque que son cosas, les digo lo que me pasaba a mí, esto de la masa y el peso me costaba un montón. Y después ahora cuando lo pienso digo, no era tan difícil, pero cuestan. Son los tiempos del aprendizaje, chicos. Sí, son muy similares, por eso los términos. Sí, porque aparte, ¿sabés qué pasa? Que nosotros los utilizamos como si fueran la misma cosa. Entonces yo digo acá, peso 80 kilos. Bueno, en realidad peso 60, pero no es que peso 60 kilos. Mi masa es 60 kilos. Peso 60 por la aceleración de la gravedad, peso 600 newtons, podría decir, ¿no? O sea que nosotros utilizamos acá el peso y la masa como si fueran lo mismo, y eso también como que varía, nos hace después confundir. Pero bueno, eso igual no. Sí, como que no igual nadie dice, tengo una masa de 60 kilos. Claro, ahí sí está bien.
Ahí sí. Bueno, pero son como cuando uno habla popularmente, ¿no? Porque como kilómetros por hora en realidad son kilómetros sobre hora, ¿no? Claro, sí, son cosas que nosotros estamos tan acostumbrados a hablarlos habitualmente y en la diaria que pasan Son términos por... adoptados ya. Claro, sí, pasan por lo mismo cuando en realidad uno cuando los estudia más minuciosamente no lo son. Bueno, a ver, entonces, ya pudimos despejar de acá cuáles eran los dos valores que necesitamos para que el sistema se encuentre en equilibrio, básicamente. Así que, fíjense que lo que tiene diferente cuando sacamos una resultante es que la sumatoria de fuerzas, en vez de darnos un valor, lo tenemos que igualar a 0. Entonces, cada una de las componentes las igualamos a 0. Bueno, ahora que hemos terminado de ver, bueno, también les puse cuál es el procedimiento recomendado, después léanlo. Este es un ejercicio que no sé si lo vamos a llegar a hacer. Me gustaría que después veamos cómo venimos con el tiempo. Hemos llegado hasta acá a ver todo lo que es fuerzas concurrentes. Nos faltaría, quiero que hagamos un cortecito ahora y que después nos volvamos a juntar y empecemos a ver qué pasa con las fuerzas que son paralelas, o sea, no concurrentes, ¿sí? Así que bueno, los dejo por un rato. Profe, ¿podrías ir a la diapositiva donde están el resto de los puntos para hallar las incógnitas del sistema de fuerzas? Sí, ya voy. Ahí. ¿Está? El otro, el que está en el resto de los puntos, el 8, 9, 12. Ah, sí, ya sé cuál me decís. El que vimos antes. Ay, espera que no puedo salir. Ay. ¿Esta? ¿Querés ver la...? Sí, esa. ¿Y las que sigue? ¿Querés que sacar foto? Sí, por favor. Bueno, ahí. Acá cuando terminás avisame y te paso la otra. ¿Vamos a la otra? Sí. Ahí estamos. Gracias, profe. De nada. Bueno, ahora sí vayan nomás. Nos vemos a las 8 de nuevo.